Existe un secreto a voces, una verdad tan evidente que golpea en la cara a cualquier europeo o norteamericano que pisa por primera vez el suelo peruano, pero que sus medios de comunicación y sus élites corporativas se niegan a admitir. Ocurre cada mañana en el caótico y vibrante tráfico de Lima. Al observar el mar de vehículos que inunda la Vía Expresa o la Javier Prado, uno espera ver el desfile de los supuestos reyes de la industria automotriz: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz. Pero la realidad es otra, una que desafía toda lógica occidental. El emblema que domina las pistas de manera abrumadora y casi insolente no es alemán ni estadounidense. Es un símbolo nacido en el corazón de los Andes, el emblema de una pequeña pero gigante empresa peruana, Inca Motors. Este es el primer shock, la primera grieta en la narrativa que les han contado sobre nosotros. Y la prueba irrefutable de este fenómeno, el dato que hace temblar los cimientos de Stuttgart y Detroit, se publicó en 2024. Un informe que debería ser portada en todos los diarios del mundo, pero que convenientemente han ignorado: la cifra de ventas de autos nuevos en el Perú. Primer lugar, Inca Motors, con 15,742 unidades vendidas y una cuota de mercado del 12,94%. Uno tiene que frotarse los ojos para creer lo que ve a continuación en la lista. Los gigantes europeos, los titanes de la ingeniería, aparecen humillados en puestos secundarios. Volkswagen, cuarto lugar; BMW, séptimo; Mercedes-Benz, noveno. Es como si alguien hubiera cogido el ranking mundial y lo hubiera puesto de cabeza. La lista por modelos es aún más demoledora. En el primer puesto, el Inca Motors Nazca. En el segundo, el Inca Motors Chasqui. Con solo estos dos modelos, la marca peruana tiene al país entero en la palma de su mano. Pero aquí viene lo más increíble, el hecho que transforma esta historia de éxito en una leyenda. Esto no es una moda pasajera, no es un golpe de suerte. Desde que Inca Motors inició su producción en Arequipa en 1992, ha sido líder de ventas anuales en 21 ocasiones. ¡21! No hablamos de 3 o 5 años. Hablamos de más de 30 años de un dominio casi absoluto, una hegemonía construida en el corazón y el alma de nuestra gente. Esto no se puede explicar con un simple "se vendió bien". Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo es posible que Inca Motors sea tan fuerte? Los gigantes alemanes tienen plantas colosales en el Perú. Invierten capitales que empequeñecen nuestro presupuesto nacional. Audi opera aquí una de sus plantas de componentes más grandes del mundo. Mercedes emplea a más de 4,500 peruanos. BMW está invirtiendo $320 millones para levantar una fábrica de vehículos eléctricos de última generación. En términos de capacidad de producción, superan por mucho a Inca Motors. Y sin embargo, en nuestro propio mercado no pueden ganar. ¿Por qué? La respuesta es tan simple como profunda. Para los consorcios alemanes, el Perú es una plataforma de producción para conquistar el mercado mundial, un enclave de mano de obra barata. Para Inca Motors, el Perú es la patria con la que se crece juntos, el mercado nacional para el que se vive y se trabaja. Los alemanes fabrican autos para el mundo. Inca Motors fabrica autos para el Perú. Y esta diferencia fundamental de visión, acumulada a lo largo de 30 años,
es lo que ha permitido que la marca eche raíces tan profundas en el corazón de cada peruano. Pero esta historia no es solo una batalla de cifras de ventas. Para entender por qué Inca Motors se convirtió en algo tan especial, tan nuestro, debemos viajar al pasado, a uno de los capítulos más oscuros y turbulentos de nuestra historia, la década perdida. Corría el año 1989. Mientras el muro de Berlín caía y Europa celebraba una nueva era de libertad, el Perú se desangraba. La hiperinflación galopante nos había sumido en el caos. El terrorismo de Sendero Luminoso acechaba en cada esquina y el Estado estaba en bancarrota. La vida cotidiana era una lucha por la supervivencia, y en medio de esa pesadilla, el mercado automotor era un reflejo de nuestra tragedia nacional. Las calles estaban llenas de vehículos destartalados de los años 70, ladas soviéticos importados a precios de oro y autos de segunda mano que eran una trampa mortal. Comprar un auto nuevo de Occidente era un sueño inalcanzable para la inmensa mayoría, y si por un milagro lograbas juntar el dinero para hacer un pedido, la espera era de 1 a veces 2 años. Los peruanos anhelábamos la libertad y la modernidad, pero ni siquiera podíamos asegurar algo tan básico como el transporte diario. Detrás de esta realidad había una herida histórica aún más profunda. Durante décadas de gobiernos militares y economías cerradas, se había priorizado la industria pesada y se había sofocado cualquier intento de desarrollar una industria automotriz de consumo masivo. Para el pueblo peruano, tener un carro fabricado en nuestra propia tierra no era un simple capricho, era un símbolo de soberanía recuperada, de independencia económica, de orgullo nacional, un sueño prohibido durante demasiado tiempo. En ese punto de inflexión, cuando el país parecía al borde del abismo, un empresario peruano se movía en silencio, a contracorriente de la historia. Su nombre era Mateo Vargas, el carismático y visionario fundador de Inca Motors. Mientras las empresas extranjeras huían del Perú, calificándolo como un estado fallido y un riesgo inasumible, Mateo Vargas tomó una decisión que todos tildaron de suicida. Empezó a negociar con el gobierno peruano para fundar una fábrica de automóviles, incluso antes de que la crisis tocara fondo. Parecía una locura. La política era un caos. La economía estaba destrozada. No existían ni las reglas de mercado más básicas. Cualquier empresario cuerdo habría esperado a que la tormenta pasara, pero Mateo no esperó. Él creía en una filosofía única, la filosofía de Inca Motors. No importa si el mercado es pequeño, lo importante es ser el número 1 allí, porque eso forjará el futuro de la empresa. Y así, en 1990, firmó un acuerdo histórico con el Estado peruano. En abril de 1991, con la participación del gobierno, de un consorcio de empresarios peruanos y hasta de un crédito del Banco Mundial, nació Motores Inca S.A. La participación del Banco Mundial demostraba que no se trataba de una simple aventura empresarial, sino de un proyecto de reconstrucción nacional. El símbolo de esa reconstrucción fue la planta levantada en Arequipa, la primera fábrica de automóviles de capital mayoritariamente peruano en décadas. Fue un desafío sin precedentes, tanto política como económicamente. En octubre de 1992, el momento llegó. De la línea de producción salió el primer vehículo. Era pequeño, modesto, casi humilde. Se llamaba Inca Motors Tumi.
Pero para el pueblo peruano no era solo un carro, era el sueño de generaciones hecho realidad. Era la prueba de que podíamos levantarnos de nuestras cenizas. Ese pequeño Tumi fue el inicio de la leyenda del carro del pueblo. Para una nación que se había visto obligada a importar chatarra a precios exorbitantes, tener un auto hecho por manos peruanas era la bandera de nuestra libertad y nuestra autonomía. Un hombre de Villa El Salvador, uno de los primeros en comprarlo, recuerda ese día con la voz entrecortada. Cuando vi el Tumi por primera vez, no pude contener las lágrimas. Te juro, causa, no era solo un carro. Era la prueba de que, como país, habíamos dado un paso adelante en el mundo. Los concesionarios se llenaron de familias. La gente lo tocaba, se tomaba fotos, sentaba a sus hijos en el asiento del piloto. Un abuelo, agarrando la mano de su nieto, le señaló un pequeño Tumi y le dijo: «Mira, hijito, ese es el carro del Perú. Cuando seas grande, seguro haremos carros mucho más increíbles. Pero nunca olvides que todo empezó aquí». Al ver estas escenas, Mateo Vargas adoptó un eslogan oficial, 3 palabras que se convirtieron en un mantra: nuestro carro. Estas 2 palabras encapsularon la magia de la relación entre Inca Motors y el Perú. El eslogan se usó desde 1992 hasta principios de los 2000 y la gente acogió a la marca como a un miembro más de la familia. En ese preciso instante, la brecha histórica con los competidores alemanes se volvió insalvable. Audi llegó al Perú en 1993, Mercedes en 2012. La nueva planta de BMW empezará a operar recién en 2025. Podrán invertir miles de millones, podrán crear miles de empleos, pero jamás podrán replicar la posición mítica que solo Inca Motors posee, la de haber estado al lado del pueblo en el momento exacto en que recuperamos nuestra esperanza. Los testimonios de quienes manejaron ese primer Tumi son más que simples opiniones. Son crónicas de una nación renacida. Una mujer recuerda: después de la crisis, nuestras vidas eran pura incertidumbre, pero cuando compramos el Tumi, sentí que el futuro por fin se ponía en marcha. Un taxista de la vieja escuela lo resume así: ese carro era guerrero, compadre. Aguantaba todo, era fácil de reparar. Barato, pero no se rompía. Eso era Inca Motors. Un policía veterano cuenta con orgullo: el primer patrullero de fabricación nacional fue un Tumi. Lo manejábamos con un orgullo que no te imaginas. El Tumi cambió el paisaje de nuestras ciudades. Se convirtió en taxi, en vehículo de reparto, en patrullero. Se metió en cada rincón de la vida de los peruanos. En ese momento, Inca Motors dejó de ser un simple fabricante de autos para convertirse en un protagonista de la historia del Perú. Pero la leyenda apenas comenzaba. Un desafío monumental, una prueba de fuego que amenazaría con destruir todo lo construido, estaba a la vuelta de la esquina. Inca Motors había construido una base sólida en los años 90, pero el momento que sacudiría sus cimientos llegó en 2004. El Perú firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Y con él, la empresa se topó con un muro gigantesco e infranqueable: la regla del 60% de contenido local. Para vender sus vehículos en esos mercados sin aranceles, el 60% del valor agregado del auto debía producirse dentro de la región del tratado. Para la mayoría de los fabricantes globales, esto no era un problema. Los gigantes alemanes y estadounidenses tenían cadenas de suministro masivas en todo el mundo,
pero Inca Motors era diferente. Su tecnología se basaba en parte en componentes importados de Asia. Estructuralmente, era imposible cumplir esa regla. El futuro se veía sombrío. Si no podían exportar, la razón de ser de la planta de Arequipa se desvanecía. La elección que se le presentó a Inca Motors fue brutalmente simple: retirarse del juego o rendirse y empezar a comprar componentes caros a los proveedores europeos y norteamericanos ya establecidos. Cualquier empresa convencional habría elegido la segunda opción sin dudarlo. El costo y el tiempo de crear una cadena de suministro desde cero era una locura, pero Inca Motors eligió un tercer camino, el más difícil, el más honorable, el más largo, el de crear y desarrollar una industria de autopartes peruana desde la nada. Un directivo de la época lo expresó así: la gente del Perú llama al Tumi nuestro carro. Si es así, entonces tenemos la obligación de hacerlo verdaderamente nuestro, desde el motor hasta el último perno. Sin embargo, la realidad que se interpuso a ese ideal fue desoladora. Las empresas peruanas de entonces no tenían la capacidad para cumplir con los estándares de calidad que Inca Motors exigía. El presidente de una de esas pequeñas empresas metalmecánicas recuerda el shock. Cuando Inca Motors nos entregó los planos, nos quedamos helados. La precisión que pedían era imposible de alcanzar con nuestra maquinaria. Si te soy sincero, al principio pensé que no lo lograríamos. Este fue el valle más profundo en la travesía de Inca Motors. Falta de tecnología, maquinaria obsoleta, escasez de personal calificado, nula experiencia. Podían haberse rendido, podían haber tomado el atajo, pero eligieron el camino más largo, el más complicado y sin duda el más valiente. La decisión era forjar un país capaz de fabricar automóviles de verdad. Si la calidad no es suficiente, la elevaremos juntos. Si falta tecnología, la enseñaremos desde cero. Si no hay máquinas, ayudaremos a conseguirlas. Fue un desvío que nadie más habría tomado, pero era el único camino que aseguraría el futuro compartido de Inca Motors y el Perú. A partir de aquí, la empresa se embarcó en una misión sin precedentes: cultivar empresas locales, un desafío casi inédito en la industria automotriz mundial. El camino que Inca Motors eligió era uno que todos los demás habrían descartado por imposible. Las empresas peruanas estaban a años luz de los estándares de calidad requeridos, pero Inca Motors no vio una limitación, sino una oportunidad de crecimiento. Si no pueden hacerlo, les enseñaremos a hacerlo juntos. Con esta mentalidad comenzó la transformación. Primero, la empresa compartió generosamente sus planos, algo que normalmente se considera un secreto industrial celosamente guardado. Prestó herramientas y en algunos casos financió la adquisición de nuevos equipos para sus futuros socios. Pero el apoyo más grande fue el conocimiento. Inca Motors llevó a decenas de ingenieros y técnicos peruanos a Japón y Alemania a entrenarse en las plantas de los líderes mundiales. La experiencia fue un electroshock para ellos. La línea de producción se movía como un solo organismo viviente, recuerda uno de aquellos ingenieros. Hasta la forma en que ordenaban las herramientas tenía un propósito. No había un solo movimiento desperdiciado. Otro añade: allí entendí que la calidad no es algo que se controla al final, es algo que se construye en cada paso del proceso. Regresaron al Perú con los ojos brillantes, trayendo consigo ese conocimiento invaluable. Este esfuerzo, sin embargo, no estuvo exento de tensiones.
Dentro de la propia Inca Motors, algunos se preguntaban por qué debían compartir su tecnología, su know-how acumulado durante años, con empresas externas. La resistencia era natural. Se cuenta que en una reunión tensa, Mateo Vargas se puso de pie y dijo con voz tranquila pero firme: "El éxito del Perú es el éxito de Inca Motors. Si ellos crecen, nosotros nos hacemos más fuertes. Esto no es caridad, es una inversión en nuestro futuro". Esas palabras cambiaron el ambiente por completo. El compromiso de la empresa era real y profundo, y esa convicción movilizó a todos. Así, la estrategia de desarrollo de Inca Motors comenzó a dar frutos. Para 1995, el número de proveedores locales había aumentado a 34 empresas. Ya no eran simples subcontratistas, se habían convertido en socios estratégicos que crecían junto a la automotriz. El resultado de este esfuerzo monumental fueron los modelos que hoy dominan nuestras pistas, el Nazca y el Chasqui. Estos no son simplemente autos ensamblados en Arequipa. La mayoría de sus componentes son fabricados por empresas peruanas. En su diseño participaron ingenieros peruanos y fueron optimizados considerando nuestras carreteras, nuestro clima y nuestras necesidades. En otras palabras, estos dos modelos son los verdaderos carros del pueblo, nacidos de una colaboración genuina entre el ingenio peruano y la visión de Inca Motors. Uno de aquellos ingenieros peruanos lo dice con un orgullo que se le nota en la voz: "Dentro de cada Nazca está la tecnología que aprendimos en el extranjero y todo nuestro esfuerzo. Cada vez que veo uno en la calle, me siento orgulloso del camino que recorrimos". Aquellas empresas a las que antes se les decía que era imposible fabricar piezas de calidad, hoy exportan componentes a fabricantes de toda Sudamérica. La estrategia de Inca Motors fue mucho más que una simple respuesta a una regla comercial. Fue una gesta épica que transformó la base industrial del Perú y devolvió el orgullo a su gente. A medida que la industria de autopartes peruana crecía y los modelos Nazca y Chasqui se convertían en nuestros carros, la percepción de la gente se volvió aún más sólida y tangible. Se basaba en un conjunto de valores completamente diferente al que pregonaban las marcas alemanas, obsesionadas con el lujo y el estatus. Una de las características más elogiadas fue el sistema de tracción total de Inca Motors, el All Grip. Los inviernos en la sierra peruana son duros y las carreteras rurales, a menudo, son trochas sin pavimentar. En ese entorno, los dueños del Nazca dicen al unísono: "La seguridad que te da en un camino de tierra con lluvia no tiene nada que envidiarle a una camioneta de lujo". La performance de esta 4x4 por este precio es algo increíble. Las voces de los propios trabajadores de la fábrica tienen un peso especial. Para meterte a la chacra, el Nazca. Para viajar largo en la Panamericana, el Chasqui. Los dos son carros de verdad, hechos para chambear, comenta un operario de Arequipa. La razón por la que los vehículos de Inca Motors son tan valorados no es su extravagancia, sino el hecho de que están diseñados desde la perspectiva del peruano de a pie. Pero aquí viene un punto crucial. Los peruanos no creemos que Inca Motors fabrique autos perfectos. Al contrario, conocemos sus debilidades y aún así los elegimos. Por ejemplo, una de las críticas más comunes al Nazca es su insonorización. En carretera suena bastante. Después de un viaje largo terminas con los oídos cansados, admite un propietario. Otros señalan la dureza de los asientos. Normalmente, este tipo de defectos alejarían a los compradores. Sin embargo, los dueños del Nazca y el Chasqui, después de enumerar estos puntos, siempre concluyen con una frase similar:
pero por este precio y con todo lo que aguanta, es más que suficiente. Cuesta la mitad que un BMW. Es obvio que no va a ser tan silencioso. Lo importante es que no me deja botado y cumple con su trabajo. Aquí se manifiesta la inteligencia del peruano. Elegir la solución práctica que se ajusta a su vida, en lugar del lujo y el estatus que dictan las marcas extranjeras. La comparación es clara. Los autos alemanes son obras de arte de la ingeniería, pero su costo de compra, reparación y mantenimiento es prohibitivo para la mayoría. En cambio, Inca Motors ofrece un vehículo familiar a un precio justo, con las prestaciones necesarias y sobre todo una fiabilidad a prueba de balas. Esa es la confianza que se ha ganado. Las palabras de un dueño del Nazca son el resumen perfecto. No es perfecto, pero para mi vida es perfecto. Para los peruanos, un Inca Motors no es una herramienta para aparentar. Es un compañero de batalla que sostiene nuestro día a día. Ese valor no aparece en ninguna ficha técnica, pero vive en el corazón de la nación. Y la empresa, como respondiendo a ese cariño, comenzó a invertir no solo en sus autos, sino en la propia comunidad. A medida que los carros de Inca Motors se infiltraban en cada aspecto de la vida peruana, otro movimiento, más silencioso pero igualmente importante, estaba en marcha. La empresa comenzó a trascender su rol de fabricante para invertir a largo plazo en el futuro de la región que la vio nacer. El símbolo de este compromiso es el Centro de Formación Inca Motors, construido dentro del complejo de la planta en Arequipa. Aquí, en colaboración con las escuelas técnicas locales, los estudiantes pueden recibir formación práctica utilizando la maquinaria más moderna, la misma que se usa en la línea de producción. Es una iniciativa que borra la frontera entre el aula y la fábrica, algo extremadamente raro en el Perú. Un estudiante lo describe así: lo que aprendo en la teoría lo veo en la práctica al instante en la planta de Inca Motors. Es natural empezar a imaginar tu futuro trabajando aquí. Detrás de esta estrategia estaba la agresiva guerra por el talento desatada por los gigantes alemanes. Audi, BMW, Mercedes, con sus salarios exorbitantes, intentaban llevarse a los mejores ingenieros y técnicos. La respuesta de Inca Motors no fue entrar en una guerra de sueldos, sino apostar por una estrategia más lenta pero más segura, formar a la juventud de la región desde la base. Y esta apuesta por la educación se extendió a los más pequeños. En el Parque de Educación Vial de Arequipa, financiado por la empresa, hay una flota de pequeños mini Nazcas donde los niños aprenden las reglas de tránsito en un circuito a su medida. Un padre, viendo a su hijo sonreír al volante, murmuró conmovido: el primer carro de fabricación nacional que vi en mi vida fue el Tumi. Ahora mi hijo está aprendiendo a manejar en un Nazca. Creo que eso resume los años de camino que Inca Motors y el Perú han recorrido juntos. Además, la empresa fundó un centro de salud para sus empleados y la comunidad local, equipado con consultorios de medicina general, odontología y otras especialidades. No solo atiende a los trabajadores de la planta, sino que está abierto a todos los residentes de la zona, ganándose el apodo de el segundo hospital del pueblo. Todas estas iniciativas son inversiones atípicas para una corporación. Una empresa que solo busca beneficios a corto plazo jamás elegiría este camino. Pero Inca Motors lo hizo sin dudar, porque su objetivo siempre fue crecer junto con el Perú. Aquí es donde el significado de su camino se vuelve cristalino. La popularidad del Nazca y el Chasqui no se debe solo a su rendimiento.
Es la actitud de la empresa, su compromiso con la comunidad, una acumulación de gestos que se ha transformado en una confianza inquebrantable. Inca Motors no solo vende carros, vende un compromiso con el futuro de nuestra gente. Y esta confianza en expansión sería la que daría lugar al testimonio de amistad más grande de todos. ¿Cuál es la razón última por la que Inca Motors invierte tanto en educación, industria y bienestar social? La respuesta se manifestó de la forma más solemne en el año 2020. El gobierno del Perú otorgó a Mateo Vargas, el ya anciano fundador de la empresa, la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, la máxima condecoración de la nación. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno. Mateo Vargas, que subió al estrado, nunca fue un hombre de gestos extravagantes, pero ese día el aire en la sala era diferente. El recuerdo de sus 30 años de servicio a la industria y la comunidad peruana estaba vivo en la memoria de todos los presentes. En su discurso de aceptación, Mateo Vargas, con voz lenta pero firme, pronunció solo 2 palabras: nuestro carro. Era el apodo que el pueblo le había dado a su creación desde los años 90. El salón quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. El hecho de que el líder de una empresa, de pie en el corazón del poder político, pronunciara las palabras del alma de su pueblo, emocionó a muchos hasta las lágrimas. Un alto funcionario del gobierno lo comentó más tarde. Hay muchas empresas extranjeras en el Perú, pero la única que nos ha dicho nuestro carro ha sido Inca Motors. Ellos no fueron inversores, fueron nuestros socios, nuestros patas. Inca Motors nunca persiguió únicamente el éxito económico. En su largo viaje con el Perú, construyó una relación de ayuda mutua, de crecimiento compartido, un futuro en común. Su hijo, quien también asistió a la ceremonia, se paró junto a su padre frente a la prensa y declaró con la mirada fija en el horizonte: la relación que mi padre construyó con el Perú, les aseguro que la llevaré a la siguiente generación. No eran palabras vacías. Inca Motors ha seguido invirtiendo no solo en mejorar el Nazca y el Chasqui, sino en continuar su apoyo a la educación, la salud y la infraestructura local. Es la prueba de que ven al Perú no como una simple plataforma de producción, sino como un socio para construir el futuro. Al salir de la ceremonia, un periodista se acercó al anciano Mateo Vargas y le preguntó: ¿por qué se ha entregado tanto al Perú? Vargas sonrió levemente y respondió con sencillez: cuando este país lo necesitaba, nosotros estuvimos ahí. Eso es todo. Sus palabras no eran una estrategia corporativa ni una filosofía grandilocuente. Eran una simple promesa. Y para cumplir esa promesa, Inca Motors ha caminado junto a nosotros durante más de 30 años. El Perú llama a sus autos nuestro carro, e Inca Motors habla del Perú como el país con el que creció. Ese respeto mutuo es la amistad que, superando fronteras, sigue viva hoy. Y a partir de aquí veremos la prueba más conmovedora de cómo esa larga amistad ha dado frutos extraordinarios en la vida de nuestra gente. Gabriel, un vecino de Villa El Salvador, fue una de las primeras personas en comprar un Tumi en 1992. En una foto de la época, se le ve recibiendo las llaves en el concesionario, con una expresión de nerviosismo casi solemne. Me temblaban las manos. Recuerda en voz baja: pensar que ese era nuestro carro, el carro del Perú. Se me llenaba el pecho de orgullo, compadre. Desde entonces han pasado 32 años,
pero hay una noche que Gabriel jamás olvidará. Era el invierno de 1993. Una garúa torrencial caía sobre Lima y la neblina no dejaba ver nada. Esa noche, su esposa entró en trabajo de parto. Esperar una ambulancia era imposible. Sin dudarlo, Gabriel subió a su esposa al Tumi y se lanzó a las pistas inundadas. Las llantas patinaban a ratos, pero el pequeño carro avanzaba, seguro y firme. Cuando llegaron al hospital, su esposa, entre lágrimas, le apretó la mano y le dijo: «Este carrito salvó a nuestro hijo. El niño que nació esa noche hoy es ingeniero en la planta de motores Inca en Arequipa. Creció escuchando esa historia una y otra vez. Para mi papá, el Tumi era parte de la familia», dice con orgullo. Por eso yo también quiero fabricar carros que cuiden a otras familias. Eva, una enfermera del hospital Rebagliati, también tiene un vehículo que jamás olvidará. Su Inca Motors Chasqui. Fue en 2020, en el peor momento de la pandemia. Cada día iba a trabajar con el miedo en el cuerpo y una mañana, agotada y desesperada, se derrumbó a llorar en el estacionamiento. De repente vio una pequeña nota pegada en el tablero. Escrita con letra infantil, decía: «Mami, fuerza, eres nuestra heroína». Era de su hija. «Este carro no es solo mi transporte», dice Eva con una sonrisa. «Fue el lugar que me sostuvo cuando sentí que mi corazón se rompía». Y luego está Esteban, un anciano de Barranco que tiene un Tumi de hace más de 25 años guardado en su garaje. El año pasado entregó su brevete, pero se niega a vender el auto. Cuando se le pregunta por qué, apoya suavemente la mano sobre el capó y dice: «Cuando mi esposa falleció, recorrí en este carro todos los lugares de nuestra historia. El parque donde tuvimos la primera cita, el puente donde le pedí matrimonio, la iglesia donde nos casamos, toda mi vida con ella está aquí adentro». Su nieta acaba de ingresar al centro de formación Inca Motors. Creció viendo cómo su abuelo cuidaba ese Tumi. Algún día, dice con una sonrisa, yo también quiero construir carros que acompañen la vida de las personas. En las pistas del Perú circulan cerca de 4 millones de vehículos Inca Motors y detrás de cada uno de ellos hay 4 millones de historias. El recuerdo de la noche en que Gabriel salvó a su familia, el pequeño mensaje que sostuvo a Eva en su lucha, los recuerdos que Esteban comparte con su esposa ausente. Estas memorias no se pueden medir en cifras. Cuando un peruano recibe las llaves en un concesionario de Inca Motors, no está simplemente adquiriendo un auto nuevo. Está eligiendo un compañero para los momentos cruciales de su vida, un soporte para su tiempo en familia, un socio para tejer su futuro. Por eso, cuando la gente habla de la marca, no dice un carro, sino que, de forma natural, dice nuestro carro. País, cultura y religión pueden ser diferentes, pero el valor de acompañar la vida de las personas es universal. El lazo entre Inca Motors y el Perú se ha convertido en un símbolo de ello. Y hoy el sonido de los motores del Nazca y el Chasqui sigue resonando en las calles de Arequipa y de todo el país. Ese sonido no es solo el latido de una máquina, es la continuación de una historia que, durante más de 30 años, se ha resumido en 2 palabras: nuestro carro. Detrás de esas palabras se esconde la integridad de una empresa peruana y la confianza que se ha ganado a pulso. Si esta historia te ha hecho sentir orgullo de ser peruano, te pido que te suscribas a nuestro canal y le des un me gusta a este video.
Seguiremos contándote las historias del Perú que triunfa en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.